Muy buenas, mi nombre es Luis Alejandro Saquecano, soy de la sección D con el carnet 2021-13970. Mi tema es el hueso. Desde un punto de vista histológico, el hueso es un tejido conjuntivo mineralizado, muy vascularizado e inervado, que está estructurado en laminillas de matriz osteoide calcificada. La disposición de estas laminillas es la que determina que el hueso sea cortical o esponjoso. Ambos están constituidos por osteonas. El hueso cortical o compacto se estructura en conductos de Havertz recubiertos de laminillas en disposición concéntrica donde se sitúan los osteocitos. El hueso, como tejido vivo, permite la reparación y la homeostasis. Hace que su carga y propiedades mecánicas se mantengan. Sufre procesos de destrucción y formación constantes y además existe una relación dinámica entre la estructura y la función del hueso. El hueso está compuesto por tejido. El tejido fundamental es el tejido óseo. Esto no quiere decir que no haya tejido, ya que también hay nervios, grasas, vasos sanguíneos. El tejido óseo es un tejido conjuntivo, pero que tiene la particularidad de que es un tejido conjuntivo duro porque sufre un proceso de mineralización. Cuando los huesos se rompen, la mayoría de los huesos se unen por los extremos. Siempre hay huesos que tienen excepción. El tejido esponjoso. El tejido esponjoso, el tejido óseo esponjoso, que está situado en el interior del hueso y tiene un aspecto poroso como una esponja, mientras que el cortical es un hueso mucho más compacto y se sitúa en la periferia. El hueso esponjoso es mucho más poroso que el compacto y por lo tanto es menos denso. El esponjoso tiene una mayor superficie, es hasta 20 veces mayor que la compacta. El tejido esponjoso tiene una actividad metabólica mayor que el compacto, hasta 8 veces más. Esto explica que su función fundamental sea metabólica, mientras que la del compacto sea mecánica. Cuando aparece una patología con un hueso, se ve antes patología sobre el hueso esponjoso que sobre el compacto. Tenemos que saber que el hueso cortical o compacto tiene una disposición arquitectural diferente al esponjoso. Contiene tejido esponjoso en el cual vemos trabéculas óseas y vemos cómo por las trabéculas se sitúan osteoclastos y por el otro lado contrario osteoblastos. Podemos observar láminas óseas irregulares y curvadas. Tiene mucho más poros, del 50 al 90%, lo que favorece los procesos metabólicos. Tejido cortical. Todos los huesos tienen tejido óseo compacto, que será el que forma la periferia del hueso. El hueso que tiene la cortical más dura y grande es el hueso fémur. El hueso cortical, que se llama también compacto, es muy denso y forma el 80% de la masa de nuestro esqueleto. Vemos que no tiene nada que ver con el esponjoso, ya que las láminas óseas se disponen concéntricamente formando osteonas o sistemas de Havertz, que son las unidades funcionales del tejido compacto. Estas rodean una luz central que es el conducto de Havertz. Son como columnas formadas por láminas concéntricas, unas en relación con otras. Están unidas unas a otras formando la estructura característica del tejido óseo cortical. De esta manera resisten las fuerzas de compresión entre los espacios entre las osteonas. Hay láminas intersticiales donde se sitúan los canales de Havertz, por lo que circulan los vasos sanguíneos y nervios. Se cree que también circulan vasos linfáticos. Cada lámina intersticial tiene laminillas orientadas cada una en dirección opuesta y las adyacentes para así resistir los diferentes tipos de fuerzas. Los componentes celulares. Osteoblastos tienen una morfología particular, aspecto piriforme.
Se caracteriza por ser células mononucleares de núcleo grande, con Golgi y Re muy desarrollado y con abundantes mitocondrias. Son células muy activas y productoras de elementos formados de la fracción orgánica del tejido óseo, sobre todo del colágeno. También producen fosfatas alcalinas y proteínas no colágenas. Inician el proceso de resorción ósea. Los osteoblastos están sobre la superficie ósea produciendo una sustancia blanda que se denomina osteocitos. Son las células más abundantes del hueso, 10 veces más que los osteoblastos. Poseen forma estrellada y su cuerpo se sitúa en el interior de lagunas u osteoplasmas, y los procesos citoplasmáticos se comunican entre sí a través de los conductos calcófaros que están llenos de fluido óseo extracelular. Los osteoclastos destruyen huesos, reabsorción ósea, y son las primeras que van a actuar para que luego se forme. Al destruir hueso participan activamente en el mantenimiento de la homeostasis cálcica. Estas células son más irregulares, borde rugoso de ribete en cepillo o en otra, pero más grandes que los osteoblastos. Además, son multinucleares con abundantes vesículas y mitocondrias de 2 a 30 núcleos. Es una célula muy activa que puede producir fosfatas ácidas. Su característica principal es su efecto destructor al hueso, que se revela porque en la parte de contacto entre el hueso y osteoclastos. El osteoclasto desarrolla su actividad y va destruyendo el hueso, dejando unas cavidades osteoclásticas o lagunas de Howship. Estas lagunas son el horadoro que hace el osteoclasto sobre el hueso viejo. Esto se ve porque se producen unas prolongaciones en modo de cepillo o púas de peine donde se muestra la función destructora del osteoclasto. Cuanta más actividad destructora, más cepillo. Existen procesos en los que la actividad osteoclástica está incrementada, produciendo determinadas patologías como la osteoclastosis. La anatomía básica del hueso. Existen tipos de huesos con función de su dimensión. Los huesos largos. Predomina la longitud sobre el grosor y la anchura. Por ejemplo, peroné, cúbito, radio, fémur, metacarpianos, metatarsianos, falanges. Dentro de este grupo, algunos autores de libros hablan de los huesos tubulares, que son aquellos huesos que son huesos largos, pero pequeños. Dentro de estos nos encontramos las falanges, metacarpianos y metatarsianos. Tienen una cavidad medular que contiene médula hematopoyética, que con el tiempo será sustituida por tejido graso en la mayoría de los huesos, aunque persiste en columna, huesos ilíacos, esternón y algunos segmentos epifisiarios. Huesos cortos. Tienen las 3 dimensiones iguales, son los del tarso y el carpo. Huesos planos. Predominan la anchura sobre la longitud y el grosor, como huesos ilíacos, la escápula y el esternón. Huesos irregulares. No son ni largos, ni cortos, ni planos. Tienen una zona central grande de la que nacen prolongaciones. El hueso típico son las vértebras. Algunos autores de libros incluyen también el calcáneo y el astrágalo. El periósteo
Cubre los huesos por fuera, de hecho es la parte más importante. Está muy ricamente vascularizado. Tiene una característica fundamental. Está formada por una parte externa que está formada por tejido fibroso y es poco activa, y por otra interna que está en contacto con el hueso. Es rica en células osteoblásticas que se situarán sobre la superficie del hueso y tienen una importante actividad osteoblástica. Esta parte se llama capa activa del periósteo o cambium del periósteo. Salen una serie de prolongaciones que van a la cortical y que la amarran. Estas prolongaciones reciben el nombre de fibras de Sharpey, que amarran fuertemente el periósteo a la cortical. Y por último hablamos de la modelación y remodelación. Los huesos están en constante actividad, embriológicamente son muy activos, sufren dos procesos a lo largo de su vida, la modelación y la remodelación. Desde que se empieza a formar las maquetas óseas hasta que se acaba el crecimiento de los huesos, sufren el proceso de modelación, es decir que van adquiriendo la forma que definitivamente tendrá el esqueleto de la persona. Además, la modelación transforma el hueso fibrilar en lámina. El proceso de modelación se prolonga en la madurez con persistencia de osteogénesis en el periósteo y de reabsorción en el endostio. Aumenta el diámetro y adelgaza la cortical. El remodelado permite reparación de zonas débiles, microfracturas, mejora la distribución vascular del hueso y mantiene la homeostasis mineral. Gracias.